Bienvenidos a esta isla donde el periodismo no está cercado, donde no se deforma la realidad por militantes de un lado y del otro. Por suerte, algo primitivo está surgiendo, una especie de grito o un ladrido. Pero cuidado, perro que ladra también puede morder. En la calle, donde las jaurías ya se están encontrando, o adentro, o sea, digamos, desde el canil. En solo un año de gestión de Milei se murieron 120.000 empresas. Milei les exige a los medios con pauta que no hablen de sus perros. Se recalienta la calle. Secretos, maniobras y caos, los motivos de Trump para bombardear Irán. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Desde el Canil, una realidad que la verdad que nos tapa día a día y especialmente la realidad económica. Por eso rápidamente vamos a hablar con Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos. Daniel, buenas tardes, gracias por estos minutos con Desde el Canil. Bueno, a modo general, ¿cómo ves la situación de los pymes en la Argentina de Milei? Bueno, la situación de las pymes realmente para nosotros es preocupante. Como bien recién decían, la cantidad de empresas que mueren, ¿no? Que desaparecen. Eso es lo más preocupante porque cuando nosotros hacemos un análisis de la cantidad de empresas que vienen desapareciendo en el transcurso de los años, yo con este dato que te doy del 2017, por ejemplo, al 2025, en la Argentina perdió 30.000 empresas. Y lo notable, lo preocupante, por eso nosotros hacemos una alerta puntualmente en este sentido, que del enero 2024 a enero 2025, ahí solamente en ese año perdimos 12.000 empresas, sin contar desde enero a lo que va del mes de junio, vamos a decir, de este año. Quiere decir de que eso es un dato preocupante que nos marca realmente cómo estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, porque tenemos, por un lado, una baja de inflación que está bien, el gobierno controla el déficit que está bien, pero por otro lado tenemos, tenemos costos de la producción que aumentan, no bajan, y el gran problema es los altos costos en dólares. Todo esto hace, sumado a la caída del mercado interno, a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, y sumado a las importaciones, a la entrada de productos importados que afecta sustancialmente a la industria nacional, hace que realmente la industria en la Argentina no solo no es competitiva, sino que se ve perjudicada, es una amenaza, con una amenaza permanente que termina concluyendo en el cierre de fábricas, despidos, suspensiones. Entonces, creo que acá donde nosotros decimos de que el gobierno debe realizar un giro 180 grados, debe escuchar un poco la problemática de las pymes, pues de alguna otra manera las pymes somos el motor de la economía. Es decir, Argentina hoy está pasando por un momento, una etapa donde está pidiendo plata prestada para generar reservas, cuando debería ser que nosotros, las pymes, la industria nacional en general, deberíamos ser quienes generemos las divisas necesarias que necesita el país para desarrollarse, para crecer, para ser sustentable. Rosato, Entonces, Ariel Maciel lo saluda. Quería preguntarle en este contexto, digo, si ya estos cierres de fábricas están, o de empresas en general, unidades productivas, está vinculado, ya se empieza a sentir lo que es la apertura importadora, algo que el gobierno, de hecho, al presidente Javier Milei hace unos días dijo que no puede competir, si tiene que cerrar, que cierre. bueno, justamente, es decir, esto está atado, nosotros, desgraciadamente, hay una política en la Argentina muy abierta que no se entiende por qué vamos en contra del mundo, ¿no? Es decir, tenemos Estados Unidos, Europa, hay una política conservadora donde justamente lo que priorizan ellos es su industria local. ¿Por qué? Porque
Hoy la verdad es que Argentina, el mundo está en guerra comercial, eso es una realidad que hay que entenderla, hay que aceptarla y que todos los países de alguna otra manera protegen su industria porque necesitan de proteger también la mano de obra. Es decir, lo que nosotros no estamos haciendo, que estamos haciendo lo contrario, es en vez de aumentar aranceles como hace a las grandes potencias y cuidando su industria, nosotros estamos bajando aranceles, permitiendo que entren productos importados, viene capital, consumo masivo, que todo eso lo estamos viendo reflejado justamente en la economía, lo estamos viendo reflejado en las góndolas, donde por más que bajen y se compren productos más baratos, la prueba está que las cadenas de supermercados, los supermercados están vendiendo menos. Si estamos teniendo una caída en las ventas en los supermercados mayoristas, que esto refleja claramente la crisis económica que está viviendo el país y justamente la falta de poder adquisitivo que existen hoy en los trabajadores. Sin ninguna, entonces, solamente estamos sosteniendo el país hoy con un 30% de la industria, que es lógicamente hay un 30% que está produciendo. Daniel, no tiene problema. te quiere preguntar Zeta Orlando. Ezequiel Orlando lo saluda Rosato. ¿Esto lo compara con algún otro periodo donde haya pasado algo similar a esto? ¿Unas 120.000 empresas que bajen las persianas? Bueno, nosotros hemos tenido en la época 2018, 2019, se perdieron en ese momento 25.000 empresas, justamente Claro. con una política muy similar de apertura de Mismo importaciones. ministro. ¿Cómo? Mismo ministro casi. Bueno, por eso, una política muy similar que también se han perdido en esos años, en ese periodo del gobierno del presidente Macri, Sí. se perdieron 25.000 empresas. Bueno, pero hoy estamos hablando solo en un año de 12.000, que es importante, es un número importante. Por eso hablamos de empresas, no hablamos de un sector, hablamos de totalidad de empresas. Eso es muy preocupante porque eso nos está marcando, y tiene que marcarle al gobierno, tiene que generar una alerta importante para decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque, a ver, acá hay algo que hay que reconocer, que se controla la inflación, que los insumos, tanto el polietileno como el acero, bajaron a la mitad o menos de la mitad los precios. Pero seguimos teniendo costos muy altos en dólares, y acá no pasa por las pymes que no son competitivas, sino acá son las grandes empresas también que están perdiendo competitividad y dicen que no pueden competir porque no le dan los costos. Y muchas no solamente se están yendo del país, sino que están cerrando sus puertas o paralizando su producción Sí, y porque eso, no les es rentable. sí, Quiere Daniel. decir que Y aparte va a traer mucha crisis en el ámbito laboral, lamentablemente para todos nosotros los laburantes. Daniel Rosato, muchas gracias por esta comunicación con Desde el Canil. no, gracias Muy a amable. ustedes. Hasta Buenas luego. Así pasaba Daniel Rosato de Industriales Pymes Argentinos. Bueno, Ari, una situación que pinta, la verdad, bastante complicada para las pymes principalmente y, como decíamos, para los laburantes argentinos. Efectivamente, a ver, la situación realmente es compleja según lo que estamos viendo y lo que podemos ver en las estadísticas que está mostrando justamente este informe. Habla de una caída realmente muy considerable, muy ¿no? fuerte, muy grande, en relación a lo que es lo que viene pasando desde hace un año. A ver, si lo comparamos con la pandemia, si nosotros empezamos a mirar el histórico, recién Sí. Zeta lo comparaba con el macrismo. Recuerden que en un momento lo habían denominado el industricidio Claro. en la Argentina, Sí, sí, sí. con este cierre de 25.000 pymes que de hecho se habían movilizado y había habido gran revuelo. Si nosotros empezamos a mirar este cuadro, vamos a ver qué catastrófico que es, que en el 2020, plena pandemia, en marzo había arrancado la pandemia, una ayuda del Estado muy importante logró mantener empresas abiertas. Ya en el 21, cada empresa tuvo que empezar a ver cómo sobrevivía a partir de la reactivación muy lenta que se iba dando. En ese momento se habían perdido 17.000 empresas. Tremendo. ¿No? Tremendo Digo, dato. está casi al borde
del récord de la pandemia, este periodo de un año nada más. Porque recordemos, estos son datos que surgen de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, en donde se toman en cuenta los empleadores, no la cantidad de empleos perdidos. Digo, ese es otro tema que vamos a ver cómo afecta la situación. Si nosotros empezamos a mirar con atención, esta situación realmente pone en tensión lo que va a ser el empleo, pero también si en algún momento hay una recapacitación sobre qué va a pasar con la producción en la Argentina. Fíjense que costó mucho poder ir subiendo. Si uno mira un poquito más atrás, no está en este gráfico. Si uno mira un poco más atrás, la cantidad de empresas que había llega a un pico en el 2011, Claro. ¿sí? Cuando hubo, digamos, hasta que el momento en la Argentina creció. De ahí más entró en un estancamiento y todo lo que pasó fue una fluctuación de abajo hacia arriba, recuperando, intentando llegar a ese pico 2011 al cual no se llegó nunca, pero nunca esto que estamos viendo acá. O sea, esto que Ari, fue Ahora, pandemia y esto que es casi una pandemia. se entiende lo del 2010, 2011, 2019, que empieza la pandemia, ponele que ya venía una situación económica complicada. Ahora, ¿por qué se explica en el 2025, no? Bueno, ahí está el gran punto. Digamos, hay un par de cuestiones. Primero que ahí con Z lo viene contando durante todos estos programas, que nosotros hablamos de crecimiento económico. La Argentina está creciendo al 5%, por encima del 5% anual. El PBI festejado por Caputo y por Milei en todos lados, casi como la carta de alguien viene a decirte tenemos problemas, te muestro el PBI. Claro. En ese contexto dicen, bueno, ¿por qué crece la economía y por qué las empresas se van? En un rato te vamos a contar empresas que se van, empresas que se reestructuran. Estamos hablando de grandes empresas, no estoy hablando de las pymes. ya. En un rato vamos a charlar de eso. Quédate porque hay un montón de cosas para contarte sobre lo que viene hacia adelante en la Argentina. Esto es lo que está pasando, es la foto de ahora a enero. Nada más que enero, lo escuchamos a Rosato, no se sabe todavía qué pasa a junio, ¿sí? Después de esto. Ahora, ¿por qué sucede? Básicamente porque hay un ganador. Muchas veces hablamos de los sectores que impulsan la economía, la energía, el campo, la minería, economía del conocimiento. Ahora, si hay un ganador en este modelo, es el sistema financiero, Claro. es el que está acumulando absolutamente esas ganancias, el que está impulsando esa activación del PBI, donde las reservas se nutren de deuda, pero todo lo que es la actividad productiva está dando resultados concretos, apertura indiscriminada, muchas mejoras impositivas para todo lo que viene de otro lado, o sea, los argentinos le estamos dando empleo al resto del mundo. Ari, entonces, si vamos a un partido de fútbol, para bajarlo al llano, bueno, si juegan los exportadores versus los financieros están 5-0 arriba o 10-0 Y más o arriba. menos, sí, y ponerle un menos tanto a los que producen Menos y quieren tanto. exportar. Complicada la situación económica del país, que bueno, se va a complicar y mucho, pero ahora nos vamos al plano internacional porque bueno, hay que hablar de Donald Trump, hay que hablar del conflicto en Medio Oriente, porque tuvo motivos y muchos el presidente de Estados Unidos para bombardear Irán. Y tenemos a Cecilia Degli Innocenti para comentarnos algunos de ellos. Ceci, buenas tardes. Hola, buenas tardes Fede y a todos. Todavía estamos en este momento de paz fría que nos dejó en los últimos días el presidente Donald Trump, devenido en una suerte de autopresidente del mundo. Claro. Obviamente lo digo en términos irónicos porque así es como él se presenta, un pacifista que todavía está lidiando con algunas cuestiones que le deja uno de los principales conflictos globales que ponen en jaque no solo la paz sino la economía mundial, que es el conflicto en Medio Oriente escalado después de los ataques de Israel a Irán el pasado 13 de junio. Ustedes saben que Donald Trump, si bien él es un hombre que se presenta, ustedes lo ven, ¿no? Bien como un hombre de negocios, un hombre guas, blanco, fuerte, él dice yo voy a hacer la paz así, hacer y deshacer como a mí me parezca, como líder, ¿no?, de la principal potencia militar del mundo. Sí. Bueno, digamos que él se enfrentó a una serie de presiones que lo llevaron de alguna forma a forzar tanto a Israel como a Irán a alcanzar un cese al fuego después de estos ataques
del pasado domingo a la madrugada que pusieron en jaque a la paz mundial, ¿no? Cuando Estados Unidos bombardeó abiertamente otro país soberano, las centrales nucleares iraníes. Si te parece, Fede, escuchemos un poco las palabras del presidente de Estados Unidos cuando, en este afán de volver a hacerse el pacifista, ¿no? Después de haber atacado otro país, hasta incluso reta, ¿no? A Israel, a Irán, después de haber puesto un poquito en juego la paz en Medio Oriente. Lo escuchamos. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? Tremendo lo de Donald. 124 aviones, digamos, este señor fue lo que envió a Irán para intentar destruir las tres principales centrales nucleares donde se presume que Irán está enriqueciendo uranio, con fines que tanto Estados Unidos como Israel aseguran que no es pacífico, a pesar de que todavía no se ha demostrado lo contrario, y una suerte de 14 bombas, ¿no? Él ahora se presenta como una especie de mediador después de, digamos, de haber cometido esta violación flagrante, ¿no?, del derecho internacional, y de alguna manera él se vio presionado por el movimiento MAGA, que recordemos que el movimiento... Está ahí dando vueltas el MAGA, ¿no? El movimiento MAGA y el movimiento America First, las dos corrientes conservadoras y nacionalistas que sostienen el segundo mandato del presidente Donald Trump, estuvieron presentes en todo lo que fue el armado del ataque a Irán, pero no de manera directa, sino en la mente del presidente. Ustedes saben que si bien Estados Unidos ataca a Irán o las centrales nucleares iraníes en la madrugada del domingo, esto se venía gestando en la mente del presidente de Estados Unidos unos cuantos días antes, a pesar de que enojaba a un sector de sus seguidores, ¿no? Particularmente los que se conoce como los aislacionistas, como por ejemplo sostiene Steve Bannon, un famoso personaje mediático, pero además que fue el principal asesor de su campaña y el corazón del MAGA está en esta figura, uno de los grandes críticos, ¿no?, del intervencionismo extranjero de los Estados Unidos. Bueno, a pesar de ciertos detractores, Donald Trump el miércoles anterior al pasado domingo empieza a gestar esta idea, ¿no? Recuerdan que después dijo, al día siguiente dijo, vamos a decidir si en 2 semanas vamos a atacar o no a Irán, y al día siguiente ya había dado la orden para que estos 14 aviones con 13.000 toneladas de explosivos, kilogramos de explosivos arribaran a las principales centrales de Irán. Esto pasa 2 días después, efectivamente el mundo se despierta con la idea de que Estados Unidos bombardeó Irán, reviviendo viejos fantasmas, ¿no? Recordemos Irak en el 2003, sí. Pero después vino toda la presión interna hacia el presidente de los Estados Unidos para, digamos, frenar estos ataques, porque se contradicen al 100% con su objetivo, al menos su proclama de gobierno enmarcada, ¿no?, en esta agenda 47 ultraconservadora, de volver a los Estados Unidos a ser grandes de nuevo en función de un aislacionismo en política exterior, es decir, no vamos a gastar plata de los contribuyentes en guerras que no nos corresponden. Ahora, Ceci, tengo una consulta con respecto a la tregua, este cese al fuego. ¿Va a ser duradero, según tu opinión? ¿Es frágil? ¿Es sustentable en el corto plazo? Es frágil la tregua, sin duda alguna, porque depende en este caso de la voluntad de los líderes políticos de Israel y también de Irán, ¿no? Si bien es un Irán quizás en una posición más debilitada por la influencia que tiene Estados Unidos e Israel ahora también en la política global. Hemos visto la inacción, ¿no?, de los principales organismos internacionales, sí, frente a estos ataques. Así todo, ante la mínima chispa, es decir, ante el mínimo misil que socave el espacio aéreo de uno o del otro, esto se puede quebrar. Va a depender de la mano política. Ahora sí se espera que Donald Trump de alguna manera imprima este sello ya directamente categórico de paz. Es decir, lo vimos, por ejemplo, en el video
hace un ratito que él, de alguna forma, como si fuese un padre enojado, reta a sus 2 hijitos que se están peleando, ¿no? Sí, el patotero del Teherán barrio, ¿no? y Tel Parece. Aviv, contra los dos, a pesar de que Claro. Tel Aviv es su aliado y hay una diáspora muy fuerte en Estados Unidos que sostiene al MAGA, que sostiene al America First. Bueno, así todo se espera que si Donald Trump sigue en estos términos, la paz se pueda sostener de alguna manera porque no le conviene políticamente que sea de otra forma. Es como el grandulón del barrio, no sé si que le dice a los más pequeños, bueno, cálmense porque yo lo digo, ¿no? Y se pelean cuando yo lo digo. Un poquito así. Así las cosas a nivel internacional. Vamos a volver a la Argentina porque hay que hablar, por supuesto, del presidente Javier Milei, pero en este caso nos trae una gran investigación, Franco Littner, porque ya dijimos acá Desde el Canil que existe la pauta, hay pauta en la Argentina, a pesar de que el gobierno diga lo contrario, y parece que Milei les exige a los medios amigos que no hablen de sus perritos. ¿De qué se trata, Franco? Vos sabés, Fede, que la pifiamos con el decorado en este programa. Ah, ¿por qué? La pifiamos. Chicos, estamos acá sentados, esto se llama Desde el Canil, estamos sentados en unos Ajá. caniles muy cómodos, Sí. tenemos la escucha, tenemos la comida del perro, tenemos el hueso, tenemos todo, pero todo eso está mal, chicos, porque nos acabamos de enterar hace pocos días en la revista Noticias que si hay algo que el presidente Javier Milei no quiere que se hable, si hay un tema prohibido, ¿De su hermana? no, ¿Yuyito? tampoco. ¿Fátima? No. ¿Las ¿Querés otras? seguir o te cuento? No, ok, dale, perfecto. Son los perros, chicos, los mastines perritos, ingleses. claro. Es además mi tema preferido, así que Obvio. se me complica Pero- doblemente. Pero si están vivos, ¿por qué no se puede? Están vivos, pero no todos. Ahí está Ah. el tema. Ahora te voy a contar. Vamos primero a... primero los muertos, decía Ahí está. un viejo Ante periodista todos los experto en muertos. Literal. policiales. Primero, en el primer párrafo, los muertos. Bueno, nos enteramos que en los canales, en los medios que tienen pauta oficial, que es el sistema de premios y castigos que, como otros gobiernos anteriores, aplica a este gobierno con la prensa, en los canales que tienen pauta, en los medios que tienen pauta, hay un tema del que no se puede hablar y son los perros de Milei. ¿Por Son qué? los mastines ¿Qué? Conan y los 4 clones que quedan vivos. No solo en los canales supuestamente oficialistas, también en los supuestamente opositores. Hay canales supuestamente opositores que tienen pauta. Un caso A ver. notorio es C5N, tiene pauta del gobierno. Epa. Entonces vos ves que en C5N, en un programa muy conocido, C5N, conducido por un periodista muy conocido. Ay, decilo. No lo vamos a decir, ¿Por ustedes qué saben de estamos quién dando estamos hablando, publicidad? saben Yo de no quién sé, estamos ¿a qué hora hablando. ¿A qué hora Se aparece? puede hablar de todo, se puede incluso hablar del caso Libra, muy por arriba, pero se puede acá hablar del caso Libra. De lo que no se puede hablar es de Conan y los 4 clones, de la historia prohibida de los perros. Hace unos meses invitaron a Juan Luis González, mi compañero de la revista Noticias en la sección política, cuando todavía, el año pasado fue, a hablar de su anterior libro que es El Loco, donde se hablaba bastante de la historia de Conan, de los perros, de Conan que había fallecido. Después de que fue, ¿Qué pasó? no lo volvieron a llamar nunca más y Epa. le dijeron, el problema no sos vos, el problema es tu tema. Acá no podemos hablar de eso, no podemos Durísimo. hablar más de los perros. Órdenes de arriba. Canal opositor. Canal estamos opositor, hablando. pero con pauta. Ah, O bueno, sea, con platito ¿por qué diferente, tiene pauta? digamos. Porque a los libertarios les parece funcional. Les parece funcional para su hinchada tener un C5N enfrente, de la vereda de enfrente. Entonces le conviene, ponen cierto pauta punto. también. Son opositores, entre comillas. Bueno, el tema de Conan está trepando de una manera que ya no se puede frenar. Recordemos que los canales con pauta además son los que echan a los periodistas que al gobierno no le caen bien. Caso Longobardi, caso Viviana Canosa, ¿no? Son los mismos canales que No, cobran qué casualidad que hubo pautas. el mismo personaje que vos decís ahí en el programa de Viviana Canosa. El mismo, pero no lo nombres, por favor. No lo voy a nombrar. Ay, No ay, lo ay. nombres, por favor, porque es la Cuenta. fuente, es una de las fuentes de esta perdón. investigación. Upa. Porque el Por tema Dios. que no pueden hablar. No me El quemé. tema que no podemos hablar son Conan y los clones. Bueno, ¿sabés que a Silvia Mercado, la amiga, periodista sigue en La Nación Más, ¿no? Silvia, No. No, ya no, no. hace rato Bueno, no la veo. la corrieron de las Está en conferencias Radio de High. la borraron de las conferencias de prensa de Adorni por atreverse a hablar y a preguntar sobre Conan y los clones. O sea, tuvo que pelearla Tuvo para que ir a la volver, justicia. tuvo que ir a la Hace justicia más de un para año volver. ella había hablado Sí, sobre sí, eso sí, sí, en sí. un programa y Y aparte le en hicieron la una, cruz.
en una radio de la comunidad judía, que uno puede entender que, a ver, que le conviene al gobierno que haya una radio de la comunidad judía, pero bueno, como Silvia era crítica de determinadas cosas, le vetaron... De los perros, por ejemplo. Bueno, por eso, le vetaron la acreditación y después, bueno, a Y través de la tuvo que justicia pelearla, sí. logró que se reincorporaran. Y vos sabés que hay un decreto de necesidad de urgencia de mi ley también, A ver. que restringe el acceso a la información Sí. pública, que está basada en un pedido de acceso a la información pública sobre los perros, La ley sobre Conan. los caniles, la cantidad de plata que se gastaba en eso. En eso se basó el gobierno para decretar vía decreto, no, estas cosas no te las voy a contar, son parte de la vida privada. Bueno, ok, son parte de la vida privada. Vos sabés que también hay un caso reciente de hace días, un par de semanas, de una artista plástica Ajá. que iba a exponer su obra en la Embajada Argentina en China, Sí. pero que fue censurada a último ¿Por momento. qué? Se llama, ya te digo cómo se llama Verónica Gómez, y antes había hecho unos cuadros que si lo podemos ver, ahí está. tenemos uno. Este se llama El Rey León, ¿no? Es Milei Pero ahí. ese supuestamente es Milei. Sí, Ese tiene, es- tiene ese un es parecido. Milei. en las Y veamos mejillas. el otro. Tenemos el otro, A ver, el chicos. otro, ahí Este está. se llama... Tremendo este. Sí, este se llama La Sagrada Karina, Familia. por ¿Y quién está en el favor. fondo? Ahí Conan. detrás de Karina. No, Esto miralo. fue lo que Un prohibieron retrato en la embajada de China. del finado Claro. Conan. Claro, es lo que está Es lo que contando. está contando. Ahí está el finado Conan. ¿Quiénes Eh, son los niños, no? De abajo, me Pero pregunto. después hubo otras que también quedaron prohibidas. Viste que hubo una más polémica. Pero prohibieron absolutamente todas las Para, obras. quiero saber los de abajo quiénes son. Prohibieron, no, esto no iba a exponer esto ella en China, iba a exponer otra cosa, pero como había tenido estas obras antes, dijeron, Tenía no, miedo. está en la lista La negra, volaron, digamos. a Claro. esta la sacamos porque mira las cosas que pinta, por Dios. Le hizo parecida a Karina. Sí. La hizo hizo, muy la hizo como- linda. Quería saber los de abajo quiénes. Salió no bien. tiene la Nena comunista esa. una comunista, claro. Lo tenemos niño a Juan Luis enterito. González, de Sí. quien les hablaba recién y que descubrió este caso, hablando del tema, si podemos ver el video. Dale. Por supuesto. El tema acá de fondo es que hay listas negras. Verónica Gómez. ¿Y qué rol juega ella? Ella lee el loco en el 2023, cuando Milei iba ganando, y se impacta mucho. Y hace una serie de obras espectaculares que les recomiendo que vayan a ver. Wow. Está Conan, hay muchos simbolismos también dando vueltas, capaz no están explícitos. Y esto fue, decíamos, ¿no? Fue en el fin de 2023. En el 24 lo expone, ya empieza a tener líos. Y ahora ella iba a exponer una obra sola, una obra que no era política, no tenía nada que ver con Milei. En China, en la embajada argentina en China, eran 12 artistas, 6 chinos, 6 argentinos. Una cosa ahí, cooperación internacional. 2 días antes, pues ya está todo puesto en su lugar, 2 días antes que se inaugure la muestra, Cancillería la manda a bajar por Verónica Gómez. Estaba marcada y eso alcanza para bajar toda la obra. Que haya temas que en los medios no se pueden hablar, que Conan es uno, habla de lo mismo. Bueno, insisto, el tema no es los artistas, los periodistas, los músicos, los actores. El tema acá de fondo es que hay listas negras. Es la vocación que tiene mucho mesiánica, la vocación de que haya una sola verdad y que no se puede discutir, porque es el momento que pones en duda la fe se requebraja. Entonces no se puede debatir la palabra del líder. Tiene una vocación mística detrás, una vocación autoritaria. Bueno, clarito, ¿no? ¿Vos sabés por qué Conan es un tema prohibido? ¿Por qué? Hay dos cosas que piensa Conan, recordemos, falleció en el 2017, Milei sigue hablando en tiempo presente de él, como si estuviera vivo, dice que está vivo, dice que en Olivos hay 5 perros, sino 4, uno de ellos dice que es Conan. Entonces Conan cree dos cosas, una, que sigue ahí en un plano no material, pero dando vueltas por los caniles de Olivos, y Claro. dos, que está sentado a la derecha de Dios en el cielo y le transmite los mensajes de Del Dios uno. del uno, como lo dice a él, le transmite esos mensajes, entre los que está, por ejemplo, que él tenía que meterse en política y ser el salvador de la Argentina. Además, hay un chat revelador que ya lo mostramos acá, pero la verdad que está tan bueno si lo podemos ver. Miren lo que dice Milei sobre sus perros en una conversación con su amigo Mariano Fernández, en chat, ¿no? Milton muestra el futuro. Milton, uno de los Sí, sí, perros, sí, le por muestra supuesto, el futuro. claro eso. Murray elabora el enfoque filosófico. Conan arma la estrategia. Robert Me ayuda a Te ver hace la mis lista de fallas y me compras. contiene emocionalmente al tiempo que pelea contra la oscuridad. Hace muchas cosas, Ah, sí, por Robert. supuesto. ¿Qué tarea Y ese Lucas perro? el angelito, que se falleció, pues se le dice el angelito, nos cuida a todos. Y encima ahora abre el canal de luz que me permite recibir información del uno.
del uno, de Dios. Delirante, Bueno, es total. genial. Una cosita más, tengo Franco. 20 segundos más para Franquito. contar una cosa muy divertida. Vos sabés que tenía un brujo, Milei, Sí. se llamaba Gustavo, que le hizo creer, o le mostró, tal vez es cierto, que él tuvo una vida pasada en la antigua Roma, Milei. Milei habría sido un gladiador. Ah, Que mirá. en el Coliseo se encontró con quién? Con Conan, seguramente. Con Conan, pero en forma de león. Ah, y ahí viene El amor, uno le dijo, digamos. ustedes van a hacer cosas muy importantes juntos en otra vida, así que no lo mates. Así que Milei le perdonó la vida. Ay, Dios. Bueno, mientras... Gustavo el Brujo era un emperador. Y Santi Caputo, que se sube a todas, dijo, bueno, yo también fui parte de la antigua Roma, yo fui un patricio Dale, que del va. Senado romano. Dale, metemos a todo. Adorni también estuvo. Bueno, mientras contamos a los perros aquí en el estudio, nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con más Desde el Canil. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Hay cosas que no evolucionaron como pensábamos. Nos dijeron que seríamos capaces de teletransportarnos. O que al menos ya sabríamos la diferencia entre el tire y empuje de una puerta. Nada de esto pasó, pero Koffler sí evolucionó. Porque cambió su selección de cacao y lo combinó con la cantidad justa de leche. Y con tiempo y dedicación logró un chocolate más suave y más cremoso. Nuevo Koffler. Mucho más suave. Mucho más cremoso. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Chocolinas cumple 50 años. Sigamos festejando juntos. ¿Lista para conocer a mis papás mañana? No dejes que la fiebre y otros síntomas de la gripe arruinen tu noche. Por eso podés contar con Vic Vitapirena Forte, el poder de Vic en un té que alivia sus principales síntomas. ¡Claro! ¡Súper lista! Despertá listo con Vic Vitapirena Forte. Alivio 5 en 1 de los síntomas de la gripe. Presentamos LifeWatch, el increíble y nuevo reloj inteligente que pone todo al alcance de tu muñeca, con funciones que se seleccionan con un toque en la pantalla. Toca la pantalla para medir tu nivel de oxígeno en sangre. Toca otra vez para medir tu ritmo cardíaco. Toca la pantalla para medir tu presión arterial. Responde o realiza llamadas directamente desde tu reloj. ¿Me escuchás bien ahora? Fuerte y claro. Es el compañero perfecto para adultos mayores. ¡Ayuda! ¡Me caí! Su modo deportes cuenta tus pasos, la distancia recorrida, las calorías que quemás cada vez que caminás. Activa la función Shake para abrir la cámara de tu teléfono y tomarte selfies o fotografías cronometradas a la distancia. ¿Perdiste el teléfono? Encontralo rápido con LifeWatch. LifeWatch incluye un cargador magnético con USB y su batería dura 7 días con una sola carga. Y además de estar protegido del polvo y las salpicadoras, el mejorado LifeWatch 3 es sumergible hasta una profundidad de 10 metros. El LifeWatch es un reloj inteligente que puede trabajar solo o con cualquier teléfono celular para medir y monitorear funciones corporales críticas y tomar registro de tu actividad física para ayudarte a mejorar tu salud y cuidar tu peso. Llama en los próximos 10 minutos y podrás tener tu LifeWatch 3 en un precio especial de promoción. Así es, el increíble y nuevo LifeWatch 3 a un super precio. Consulte también a nuestros operadores por las bandas inteligentes Smart Bands a un precio absolutamente increíble. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya.
Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Segundo bloque de Desde el Canil, y con Natalia Bacareza vamos a repasar la situación en la calle en la Argentina, porque se está recalentando, muchas marchas, muchas movilizaciones, Nati, y esto ¿a dónde nos puede deparar, no? A ver, semana convulsionada en las calles de la ciudad de Buenos Aires, que venían bastante tranquilas, si bien tenemos la marcha de todos los miércoles, de los jubilados, donde hemos visto cómo las fuerzas de seguridad reprimen a los jubilados que están reclamando por el aumento de sus saberes y también para que les recompongan los medicamentos gratis que en su momento lo tenían como beneficio. Y en el día de hoy se sumó una gran movilización de uno de los frentes gremiales más importantes que en el día de hoy estaba lanzándose, digamos, a las calles de la ciudad de Buenos Aires con una movilización al Ministerio de Desregulación que está encabezando Federico Sturzenegger con estas decisiones de ajuste que está llevando el gobierno nacional y precisamente como lo dice la cartera, ¿no? De desregular determinados sectores de la economía. Nati, estamos hablando de transportistas estatales y organizaciones sociales, ¿no? Así es, estuvo la UTEP encabezando esta marcha, también la CAT, que es la Confederación de Transporte de la Argentina, y otro de los gremios importantes, ATE a nivel nacional, que hoy inmediatamente tuvo una respuesta. Bueno, estas son las convocatorias, ¿ves? Hoy convocaban los distintos sectores a la marcha, a movilizarse en el Ministerio de Desregulación con distintas concentraciones. Ahí vemos la CAT que nuclea a un montón de gremios, más de 30 gremios, por lo cual hoy vimos que la marcha era multitudinaria, que sobre todo se marcaba esta necesidad de suspender las medidas de ajuste que está llevando adelante el gobierno nacional, evitar que se sigan incrementando los despidos, que haya aumentos, porque el sector estatal viene retrasado en lo que es aumentos. Hoy también veíamos como parte de estas medidas de protesta el paro nacional que están llevando adelante los trabajadores del Garrahan, del hospital Garrahan, que iniciaron un paro por 24 horas, también hubo un festival y una ñoqueada, podríamos decir, ñoqueada, porque exacto. exactamente, casi como si fuera una humorada a los dichos del vocero presidencial que dijo que en el Garrahan hay ñoquis trabajando, que los residentes son ñoquis. Bueno, una aberración. ¿Qué es lo que están pidiendo los trabajadores del Garrahan? Un salario similar a lo que es la canasta básica, ¿no? Y que llegue a 1.800.000 pesos. Recuerdan que hace un par de semanas seguíamos hablando de este conflicto porque los residentes del hospital estaban pidiendo un aumento de parte del Estado. Finalmente llegó ese aumento, pero es un aumento que no alcanza a esta altura y por eso es que se están realizando distintas medidas, ¿no? Ahora, Nati, qué loca la realidad, porque tenemos senadores que ganan 9 millones en bruto, ¿no? Senadores nacionales. Otro tanto los diputados y senadores provinciales. Y gente que salva vidas todos los días y que es importantísima para principalmente la gente del interior del país que viene a atenderse aquí al Garrahan, quieren ganar 1.800.000 pesos. Es una locura cómo la realidad está distorsionada hoy en la Argentina. Así es, bueno, y lo mismo vemos con el reclamo docente. Mañana y pasado va a haber también una protesta de parte de los docentes universitarios con marchas también a lo que es la Secretaría, ahora Secretaría de Educación, frente a la Plaza Jusey. No solo va a ser una marcha, sino que también va a haber un paro, ¿sí? O sea que
no va a haber actividades de parte de los docentes. Jueves y viernes, ¿no? Jueves y viernes. Y esto tiene que ver también, ¿no?, con una cuestión presupuestaria, cómo están desfinanciando la educación, cómo se está desfinanciando la salud, cómo se está desfinanciando el Estado, ¿no? Por eso hoy el Gobierno Nacional, por ejemplo, anunció que justamente hoy, que le iba a quitar el Día del Trabajador Estatal, que es un día considerado como no laborable. O sea, el asueto le quitó, El asueto, exactamente, algo que era establecido por ley. El gobierno por decreto decide que este día pasa a ser laborable, o sea, el que trabaja cobra y el que no, afuera. Claro, le descuentan el día si falta, si no va. Exacto. Dice que era un festejo al estatismo, ¿no? Entonces, era un festejo al estatismo, casi que dice que el que trabaja por el Estado es un servicio a la ciudadanía. Sí, claro. Bueno, y que casi que como que un servicio tiene que cumplirse sí o sí, que ¿cómo puede ser que cada sector, cada gremio, el ANSES, el PAMI tenga sus días y además de que cada sector del Estado tenga su día, se suma el día del empleado estatal, ¿no? Dorni tiene 28 días al mes y nadie dice nada por eso, ¿no? Exacto. Hay 28 días que no trabaja 2 y nadie dice nada. Nadie dice demasiado. Hay un dato interesante en todo lo que fue esta marcha de este frente gremial multisectorial, digamos, ¿no? Porque hay organizaciones sociales, hay gremios del Estado, pero también hay gremios muy poderosos que participaron en esta marcha, por ejemplo, la Federación de Aceiteros, en donde un trabajador que entra a laburar en una fábrica y a barrer en una fábrica de estas que tiene como, digamos, importante que son de las que más exportan en el país, gana 2.200.000 pesos. O sea, lo que quiere decir esto es que no solamente hay una marcha, hay una movilización en la calle de los que no les alcanza el mango, que es a la mayor parte, sino que tiene que ver justamente contra un modelo que está generando concentración económica en algunas pocas manos y que tiene que ver con una forma de plantar principios al respecto. Y es un mensaje hacia el gremialismo también, ¿no? Porque tiene que ver con esto, decirle, a ver, ¿qué están haciendo en la CGT cuando dicen que no tienen motivos para parar, ¿no? Bueno, la CGT hacía unas horas se había sentado en la Casa Rosada por el Consejo de negociar Mayo, las Martínez, leyes, ¿no? Germán Martínez. Exactamente, sobre el Consejo de Mayo. O sea, yo creo que este frente es una reacción a la inacción, ¿no?, de la CGT y la falta de empatía que tiene hacia algunos problemas de los trabajadores. Porque si los aceiteros no la están pasando mal, también existe, ¿no?, esta solidaridad entre los distintos gremios. De a poco, y ¿no? apoyarse. Se va viendo. Es que ese es el punto, y como bien planteaba Ari, ojo con los aceiteros y bancarios, por ejemplo, también, que son dos gremios muy combativos. Está el problema de están despertando a un gigante que tiene mucho poder de daño, entre comillas, económico, que eso es lo que le termina molestando siempre o doliendo siempre a los gobiernos en general. Pues vos no lo ves acá en las calles, pero lo sienten las empresas grandes, las que están bancando a Milei, y le van a decir, che, pará, a mí me está jodiendo que estén haciendo paro estos, hace algo. Porque el paro, el derecho, la huelga en sí mismo, tiene un efecto muy contundente sobre la economía. Claro. Y un dato más, otra cosa que se están replanteando es, no queremos discutir en este año electoral cargos en las listas. Queremos darle una identidad nueva al gremialismo, lo que implica justamente un cambio de mirada, ¿no? Bueno, y este cambio de mirada no va a suceder, por lo menos de acá a las elecciones, y vamos a seguir viendo cómo se recalienta la calle. Y en este contexto, Z Orlando, bueno, los gobernadores están empezando a pelear por la suya, por su plata, y se están plantando, hay que ver hasta qué punto, al gobierno nacional, ¿o no? Sí, reclamamos lo que nos corresponde, salió a decir el gobernador de La Pampa, Silioto, sin romper el equilibrio fiscal nacional, aclaran, porque... Se atajan, ¿no? Ese es el reclamo de Milei, porque esa es la excusa que dio Milei para vetar la ley esta semana de apoyo a los habitantes de Bahía Blanca. Exactamente, no me salía
Presupuesto para Bahía Blanca, las inundaciones. Exactamente, el fondo de 200.000 millones de pesos. La excusa que usó Milei es, bueno, acá no me dicen de dónde va a salir la plata. Estamos hablando de el reclamo que firmaron los 23 gobernadores y el intendente de la Ciudad de Buenos Aires el lunes, donde se juntaron en el CFI y le fueron a decir al gobierno nacional, danos todo el dinero que nos corresponde a nosotros y que vos recaudás de la riqueza de nuestras provincias, dánoslo como históricamente se ha hecho, porque es lo que nos corresponde. Bueno, eso es el reclamo que te había hecho un adelanto el otro día. Sí. Bueno, a ver, estuve hablando con varios gobernadores y lo que plantean, lo que insisten, algunos con más ahínco, algunos con más profundidad, algunos con más pelea, como por ejemplo puede ser el que te dije de La Pampa, Kicillof, Quintela, y otros con menos, como el de Corrientes, que está haciendo un juego ya casi libertario, digamos, ya casi que se podría funcional para el gobierno, ¿no? teñir de violeta, claro. Pero hay otros intermedios que vos lo ves un día sacándose una foto con Caputo, pero al día siguiente diciendo, che, pará, dame la plata que me corresponde a mí. ¿Quiénes, por ejemplo? Hay varios. Hoy estuvo Sáenz, por ejemplo. Hoy estuvo el No me gobernador hagas de decir Salta. Jugátela, No me quemé. sí. Son los que salieron en los medios. Lo en digo yo, fotos te en lo la pregunto. Y vos haces una cara. Yar llora, por ejemplo. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí, eh? ¿A cuál Sí. miro? ¿Cuál miro? Pero Ahí está. Sarsora. A ver, preguntame es otro. Ni. A ver, Es ¿quién Ni. más? ¿Quién más? A ver. Puyaro. Otro ni. Más o menos. Muy ambigua tu cara. Están. ¿Y quiénes son? Claro. No me preguntes peronistas. Sí. No, porque si no, Jaldo, por ejemplo. Está cagando de risa. Ok, seguí, Ojo, seguí, por favor. ojo que Caldo se da vuelta, me parece. Se da vuelta todo el ¿De tiempo, nuevo? parece un panqueque. ¿Para qué lado? 360 grados. Para el inicial, vuelve al mismo lugar. Es como el todavía giro no de sabemos Milei. cuál es. ¿Viste el giro de Milei que era el 520? Era 360, y 180 más. Pero bueno, 180. claro, ahí estamos. Insisto, hay algunos gobernadores que un día sacan una foto con Caputo, ojo que al día siguiente van y le golpean la puerta y dicen, che, Quiero plata. flaco, claro, pagame la plata. Que es una frase que estoy La diciendo plata. mucho acá. Pero, a ver, ese es el punto. Y lo planteaban algunos gobernadores con el tema de las rutas, que te lo comenté Bien. acá, ¿te acordás que te dije una ruta, mantenerla en un año, las rutas argentinas cuestan 4.000 millones de dólares. Si vos no lo haces ese trabajo, retrabajarlas, o sea, repavimentarlas, porque no estuviste manteniéndolas, cuesta 40.000 millones, 10 veces más de dólares, ¿sí? De dólares. Entonces lo que se están quejando varios gobernadores es, vos no estás manteniendo las rutas y vamos a tener que reconstruirlas en algún momento, otro gobierno, pero mientras tanto, como los camiones ya no pueden circular por las nacionales porque están muy rotas, Hechas me bolsa, vienen a las hechas provinciales. pelota. Me vienen a las rutas provinciales y que no están preparadas para ese carga, para ese flujo Bueno, Zeta, Y hay de otro- camiones y me la están rompiendo las provinciales. Y ahí hay otro dato, porque el gobierno quiere privatizar las rutas. ¿Qué es lo que comentaste y- el otro día? Y en esas condiciones No, nadie va a ¿quién- querer tomar una quién la va a concesión comprar? para poner tanta guita y después recuperarla, ¿sabes cómo? Ahora, Zeta Torres, el gobernador de Chubut, quiere cobrarle a los camiones chilenos, ¿no? A tal punto de que Y va a están poner hechas cara, pelota las No me rutas. hagas poner de la provincia. cara, no me hagas poner cara. Dale, Ese es el que decilo. aparece como opositor, pero en algunos momentos. Sí. Tuvo una pelea muy importante al Sí, principio del al gobierno de principio. Milei. Y le está yendo bastante bien. digamos, Sí, ¿no? tiró Pero un par ahora de está- chasquibunes. Sí, ahora está medio tirante la cosa, Está ahí. Está ahí, está ahí. No, sirvieron esos fuegos de artificio de ese momento. Pero bueno, el problema está en eso, ¿no? Las rutas provinciales dicen no Cornejito. están preparadas para ese peso, no están preparadas para esa carga, no están preparadas para ese flujo. Me están rompiendo las rutas provinciales que las tengo que garpar yo. Y después viene, ¿a quién? El vecino que circula por cualquier ruta que no diferencie al si es provincial o gobernador. nacional. El gobernador, Claramente. muchos libertarios, de hecho, me acuerdo un video del año pasado, un libertario diciendo qué mal que tiene el gobernador de Córdoba, la ruta nacional tanto. Nacional. Ruta nacional. Esa es la palabra. Ruta nacional, claro. Amigo, estás tirando Muy para claro, otro lado. ¿no? Claro. Pero bueno, el problema es ese. Y me acuerdo, Ari, ahora que mencionabas lo de las rutas, hoy justamente una fuente me comentaba que con las PPP de Macri, que era ese intento de privatizar al estilo Macri, digamos, privatizar rutas al estilo Macri, diciendo construí nuevas
poner la plata vos, buscar el financiamiento vos, te la regalo una vez que está construida al peaje a vos para que pongas lo que quieras y después de tantos años, no me acuerdo cuántos, 20, no importa, ahí vuelven al Estado. Era una forma de privatizar algo nuevo, construir algo nuevo. Se construyeron 0 kilómetros. Pero me recordaban que había habido un solo proyecto de PPP de un empresario que había presentado la propuesta, había conseguido financiamiento y cuando fue a construir la ruta nueva, ¿qué pasó? Crisis de 2018. Macri tiró abajo toda la economía y, bueno, el financiamiento externo ya era imposible de conseguirlo. Efectivamente, bueno, las PPP fue lo que buscaba reemplazar con más agilidad a la baja de obra pública. Claro. Después Macri, lo que sucedió en ese momento es que Macri vio que la gente valoraba la obra pública como algo positivo mientras no la hacía. No hacía nada de obra pública y la gente creía que la estaban haciendo. Y después dijo, ok, las PPP va a llevar mucho tiempo, vamos a hacer obra pública. Después se intentó, viste, en esta ida y vuelta, que sí, que no, que ajuste, que no ajuste. Terminó quedando a la mitad, pero la PPP había sido algo que había entusiasmado, el modelo Chile, había mucho dando vueltas, nunca funcionó. La verdad es que hasta el momento no vemos ninguna constructora, en realidad las que se ocupan de eso, no vas a ver ninguna otra que no se dedique a hacer caminos. Digo, que estén interesadas, que estén golpeando las puertas para tratar de meterse, ¿no? Ahora, Zeta, con respecto a los gobernadores, ¿se van a plantar más o solamente van a ir hasta ahí? Esta carta, todos los partidos políticos, todas las ideologías se juntaron y presentaron una propuesta, un proyecto de ley que va a ingresar al Senado de la Nación y a través de ahí van a buscar que el Congreso, la Cámara Alta y después la Baja, le creen esta ley donde obligue a Nación a distribuir el dinero que ya de por sí igual estaba obligado a entregarles. El tema está en que es una presión formal, digamos, ¿no? Es una presión formal porque el gobierno ya está obligado a hacerlo, no lo hace, pero si los gobernadores le dicen esto y en efecto los legisladores que responden a ellos terminan aprobándoselo a través del Congreso, Milei le van a quedar menos herramientas para seguir negociando futuros proyectos de ley o futuros intentos de que no le veten los DNU, claro, que no le den de baja los decretos o que él no pueda vetar algo y que después se lo volteen. Va a pasar a tener, si esto se aprueba en el Congreso y Milei no obedece, va a pasar a tener un Congreso que no solamente se le va a poner en contra, sino que lo va a hacer de forma activa. El juego de Milei entonces será esperar hasta diciembre para ver si puede ahí tener un Congreso más pintado de violeta. Bueno, vamos a contar ahora un plan. Había una vez un plan de un ministro de Economía llamado Luis Toto Caputo, donde había en ese plan varias empresas, ¿o no, Ariel Maciel? Y ahora están cambiando justamente esas empresas porque ven que la economía está yendo a pique. Mira, te contábamos hace un par de días nada más que hay una empresa suiza instalada en Zárate que cierra sus puertas y se va del país, que produce hace 60 años en la Argentina, produce material químico, insumos químicos y petroquímicos para muchas cadenas industriales, digamos, ¿no? Porque no es solamente para un sector, sino, digamos, pueden ser alimentos, papeles, pintura, digamos, todo lo que tiene que ver con abastecimiento químico y petroquímico, una de las más grandes, que se va del país. Voy a hacer una precisión, en realidad no es que se cierra acá y abre en Brasil ya funciona. Sí. Hay un dato que también es importante precisar y agregar, que tiene que ver con que esta empresa va a importar desde Brasil lo que produce en Brasil. Okay. No va, a ver, en la Argentina tiene una cartera de productos bastante amplia que no está presente en Brasil. Por lo tanto, lo que va a hacer es, va a seleccionar a algunos proveedores, les va a decir, yo a vos te voy a seguir vendiendo lo que traigo desde Brasil, pero a los otros que no producen nada en Brasil, les dice, no te voy a traer de ningún lado. ¿Por qué? Porque en Brasil tampoco va a poner a operar nuevas máquinas para un mercado interno que no consume. Digo, básicamente, no es que es un mal negocio, claro, no es que es un mal negocio invertir en Brasil. El problema es que ¿para qué invertir en Brasil para alguien que te va a demandar 2,2? Digo, no, nada. Digo, hoy las fábricas están funcionando. Vos pensás que de 100 máquinas que pueda haber en una fábrica,
¿sí? Hay 55 que funcionan, 45 totalmente paradas. Digo, hay fábricas, esto digamos, no contado por empresarios, en una semana viene una parte del plantel, otra semana va a otra parte para que no paguen boleto. No es que van media jornada. Directamente una semana completa va a un sector de los trabajadores y otra la otra semana. Además es caro el transporte ahora. Claro, por eso mismo. Pero era una forma de salario indirecto. Por eso el Estado subsidia, no porque son derrochadores los que inventaron el subsidio al transporte o al gas o a la luz. Es un salario indirecto, es para que el empresario pague menos. Ahora, esto, Ari, ¿no es el plan de Caputo, esto de secar la economía hasta que, no sé, no haya consumo y por eso y por ende la inflación se vaya a cero? Lo decíamos hace un rato, ese plan está logrando 12.000 unidades productivas menos en lo que va del año. Que dice que hay consumo récord. No sé qué números mira. No, en realidad lo que... pasa que... Claro. A ver, hay cosas que son totalmente reales. El 5% de crecimiento del PBI existe, digamos, no es real. Claro. El aumento del consumo también existe, ¿por qué? Porque se venden autos récord, se venden motos récord, se venden algunos bienes durables récord. Lo que no se está vendiendo es el consumo alimentos. Es lo que se necesita. Digo, pero porque hay una disparidad en el ingreso realmente muy, pero muy grande. De hecho, hay algo que están haciendo las empresas que es dividir la capacidad de la capacidad que tienen los ingresos. Una cosa es la recuperación del salario, que es lo que te muestra el gobierno. Te dice, recupera el salario en dólares y si vos lo comparás, efectivamente es así por la inflación. Pero otra cosa es el poder de consumo. Y es lo que están viendo las empresas. Porque si bien te conté que esta empresa Clarion Suiza se va de la Argentina, hay otras que están acá, te hablando todas empresas grandes. Hace un rato te hablábamos de 12.000 pymes, que digo, vos decís, bueno, algunas son... empresas que funcionan, son familiares, otras con 2, 3 personas. Digo, suponete que decís que no son tecnificadas, que no invirtieron. Bueno, vamos por una Suiza, se fue. Digo, a menos que se haya argentinizado tanto que no puso un peso y en Suiza sí. Digo, acá era otra cosa. Bueno, yo creo que no, yo creo que estaban tecnologizadas, creo que no le dan los márgenes, digo, básicamente. Sí, no, claro. Ahora, si nadie consume. Si vos mirás para adentro, ¿la empresa Ledesma le suena? Empresa azucarera número 1. La principal. ¿Sí? Número 1 del país, la marca que está en todos lados. Bueno, hace poquito tiempo cambió a su CEO y nombró a uno de carrera. Es decir, qué confianza que tiene la gente que trabajó siempre, cuando había buscado a este CEO que venía de afuera, con una estrategia distinta. Bueno, además cerró por lo menos 3 sectores internos, por ejemplo la gerencia de comunicación, por ejemplo la gerencia de medio ambiente, hubo algunas gerencias completas, no es que quedó una persona, alguien atendiendo el despacho, nadie, totalmente cerrado, o sea, un ajuste de la estructura interna de una de las empresas más grandes de la Argentina, lo que indica que efectivamente este modelo también le está afectando a las grandes empresas, pero a las grandes empresas que tienen determinada lógica. No estamos hablando de las financieras, estamos hablando de las de la producción. Producción nacional. Básicamente porque el modelo me parece que va para otro lado, ¿no? Hay 2 Argentinas, ¿no? Una que está empezando a consumir, el gobierno dice que, bueno, la gente está consumiendo más, inclusive hasta créditos hipotecarios, como bien decías, autos usados, autos importados. Ahora, hay otra Argentina que no llega a fin de mes, que cae el consumo de carne, de yerba y lácteos a niveles históricos. Hay una Argentina partida, indudablemente, Ariel. Sí, efectivamente, y ya te digo, el sector empresario lo que está buscando es acomodarse a esa nueva Argentina. Te voy a dar un dato que a ver si capaz que, si no es el viernes, el lunes podemos llegar a compartirlo. Estamos en invierno. Generalmente bebidas es un momento donde se vende bastante poco, digamos, ¿no? Claro. Bueno, ¿sabes qué? A esta altura del mes, faltando una semana, a ver, la venta de bebidas está muy por debajo de junio del año pasado. Bueno, pero muy por debajo de junio del año pasado. Es uno de los productos que más aumentó en la canasta alimentaria. O sea, vos precio. ves los índices de el precio es uno de los que más aumentó las bebidas alcohólicas. Mirá, si te digo, por ejemplo, las cervezas no aumentaron casi nada.
pero ¿por qué? Porque no se esto vende. es el INDEC, no sé si ya es creíble o no. No, digo, porque, no sé, porque básicamente no se vende y hubo mucha promoción y demás. La realidad es que el año pasado, en junio del año pasado, estaba el impacto de la crisis total de la recesión producto de la devaluación. Lo que se viene es peor todavía, por eso. Claro. Se vienen los peores tiempos, entonces, lamentablemente, para el consumo de los argentinos. Bueno, chicos, nos quedamos sin tiempo. Quédate a vos, que estás en la pantalla de Bravo TV. Ya empieza Peligro de Gol. Mañana te esperamos a las 6 de la tarde aquí en Desde el Canil. Recordá que no somos leones, pero sí periodistas de raza y vamos a mostrar los colmillos. Muchas gracias.